o está mal. Yo prefiero ir a datos un poco más duros. A ver. El dato más duro es, en la elección de Asamblea Nacional del año 2010, la opción, digamos, de la unidad de la oposición obtuvo 5.8 millones de votos. Y cuando uno toma ese dato, entonces ahora sí aquí hay algo que no cuadra. Porque la pregunta que yo me haría es, ¿resulta sensato pensar que en este momento, en su mejor escenario electoral, de acuerdo a estos resultados, Capriles esté obteniendo más de 1 millón de votos menos que la opción de la unidad de la oposición en la elección parlamentaria del 2010? Cuando yo me hago esa pregunta, mi respuesta es, no, a mí eso no me suena razonable. De manera que lo que yo invitaría aquí es a lo siguiente. Si cuando usted hace ese ejercicio y se pregunta, ¿es razonable pensar que en este momento Enrique Capriles tenga más de 1 millón de votos menos que la unidad de la oposición en el 2010? Si eso no le parece razonable, entonces déjese de preocupar por las cifras de las que estamos hablando. Ahora voy a un segundo ejercicio, que decía al principio que estas encuestas, otro común denominador que tienen, están registrando un alto volumen de indecisos. Entre 16 y 24. 24%. Ese más o menos, alrededor. Entonces, el ejercicio que hicimos ahora, que es un ejercicio de sentido común, lo que nos invita a pensar es que debe haber votación de Capriles que no está siendo expresada o manifestada. Y cuando uno ve esos altos volúmenes de indecisos, ahí 2 y 2 son 4. Quiere decir que si para uno no es razonable que Capriles hoy tenga más de 1 millón de votos menos que la oposición en el 2010, detrás de esos altos volúmenes de indecisos hay votación de Capriles que por alguna razón, y no voy a entrar a juzgar qué razón puede haber allí, no se está manifestando en estos estudios. Porque el que está a favor del presidente lo manifiesta. Exactamente. No tiene ningún miedo. No tiene ningún miedo, y lo que está ocurriendo aquí es que la única forma de que los datos tengan sentido, en un análisis de sentido común, es que detrás de ese volumen de indecisos haya una votación importante por Capriles que no se está manifestando. Entonces, cuando uno lee esos resultados con esta lógica, en vez de leerlo sobre la lógica de si es posible o no es posible que el presidente Chávez esté ganando por 15, 20, 25, 30 puntos, la cosa cobra otra dimensión. Porque quiere decir que entonces al final, si detrás de esos indecisos hay un volumen importante de votación de Capriles que no se está manifestando, entonces en realidad las diferencias, aunque puedan seguir existiendo, ya no son diferencias tan abismales. Ok, muy bien. Ahora, tengo entendido que Consultores 21 tiene una última encuesta. Es correcto. Entonces, me gustaría escuchar de esa encuesta, ya hemos analizado lo que está en el mercado, lo que conoce públicamente el resto de la persona. ¿Cuáles son los resultados diferentes, distintos de lo que hemos hablado, que le da a Consultores 21? Sí. Entonces, una cosa que sí está clara es que más allá del análisis que acabamos de hacer ahora, en los resultados que estamos viendo en Consultores 21, número uno, no estamos viendo una diferencia abismal entre el presidente Chávez y Capriles. De hecho, cuando uno va a lo que son el equivalente a las cifras que revisamos ahora, estamos viendo en el total de los electores una diferencia de 1 punto, es decir, 46 a 45, y que cuando uno va a una lectura que es bueno hacer, sobre todo mientras uno más se acerca al día de la elección. Perdón, 1 punto. 1 punto de diferencia. ¿De diferencia? Entre todos los electores. ¿Por qué digo, uso la expresión entre todos los electores? Porque sabemos que el día de las elecciones no van a votar todos los electores, sino que vota una parte de los electores. 70. De hecho, hace un momento decíamos que el ejercicio lo hicimos que votara el 73%. Eso. Lo que sí estamos encontrando es que cuando uno hace esa misma lectura de intención de voto, pero ahora solo entre el 73%, que está más seguro de ir a votar, ahí entonces se abre una diferencia de 6 puntos a favor del presidente Chávez y queda 51 a 45. ¿Qué ocurre? Que ni la diferencia de 1 entre todos los electores, ni la diferencia de 6 entre los que están más seguros de votar, están ni lejanamente cerca de las diferencias de las que hablábamos en la primera parte. Es decir, que hablaban donde la menor diferencia era alrededor de 14 puntos. Y entonces aquí creo que vamos como a un segundo nivel. Antes hablaba de cómo, en mi opinión, tiene sentido leer esas cifras que han estado apareciendo. Ahora, la otra pregunta que yo creo que es indispensable responder es ¿y por qué tiene sentido creer en la cifra de 1 punto de diferencia entre todos los electores o de 6 puntos lo que la gente se está pensando, ¿por qué las otras están equivocadas y el señor Cristianse y sus Consultores 21 tienen la razón? Exactamente. Entonces, yo no puedo meterme en saber si los otros están o no equivocados y por qué razones pueden estar o no equivocados. Lo que sí sé, porque tengo más de 20 años en Consultores 21, es que he aprendido a tener confianza
en la cifra de Consultores 21, no porque yo trabaje allí, no porque yo sea el presidente de Consultores 21, sino por lo siguiente, que es una razón de carácter técnico-metodológico. La metodología que ha dado como resultado una diferencia entre todos los electores de un punto y entre los más seguros de votar de 6 puntos a favor del presidente Chávez, es la misma metodología que en 1998 nos dijo Hugo Chávez va a ser elegido presidente, que en 1999 nos dijo la Constitución va a ser aprobada, que en el año 2000 nos dijo el presidente va a ser reelecto, que en el año 2004 nos dijo el presidente va a ser ratificado, que en el 2006 nos dijo el presidente va a ser reelecto, que en el 2007 nos dijo la reforma no va a ser aprobada, que en el 2008 nos dijo hay espacios importantes de gobernaciones y alcaldías que van a ser ganadas por la oposición, que en el 2009 nos dijo la enmienda de la reelección continua va a ser aprobada, que en el 2010 nos dijo la oposición va a sacar más votos en la elección de Asamblea Nacional. Si toda esa recopilación de hechos electorales, históricamente hablando, ha sido acertada, inevitablemente mi primera conclusión tiene que ser los números que estamos viendo en Consultores 21 deben estar reflejando adecuadamente la realidad electoral. Otro dato interesante aquí es que en los números nuestros el volumen